los tesistas, buenas noches a todos los tesistas, a todos mis colegas, profesores de este curso de investigación. Voy a hacerlo sencillo, después el doctor Dante va a continuar con quizás ampliando los conceptos que yo pueda dar y después vendrá una sesión de preguntas, ¿no? Bueno, esto es un formato estándar muy interesante, sencillo, que se llama el IMRD, ¿no? Y básicamente las siglas vienen de introducción, metodología, resultados y discusión, ¿no? Y entonces ellos dan unas pautas sencillas de qué son los resultados, qué debe contener los resultados, ¿no? Y me ha parecido, la verdad, una forma de entrar en el tema de manera sencilla. Entonces, ¿qué son los... Perdón un ratito que hay una sirena acá al lado ya. ¿Qué son los resultados? La exposición de los resultados siempre están orientados a la pregunta de investigación. Son una respuesta a la pregunta de investigación, una respuesta al planteamiento del problema, obviamente, y tratan de demostrar la hipótesis de investigación que la pregunta de investigación ha planteado o ha abierto o ha permitido proponer, ¿no? Los resultados son tan importantes que van a ser como el eje o el esqueleto de la discusión que va a venir después, el análisis de esa información, esa sustancia que hemos podido sacar de nuestra data, ¿no? Y bueno, esto implica una presentación formal en gráficos, tablas, etc. Siempre hay algunas recomendaciones sencillas. Se recomienda el uso correcto de tiempos verbales. Se usa el pasado perfecto simple, el pretérito perfecto simple y compuesto, ¿no? En pasado se escriben los resultados. Nosotros encontramos que los siguientes, ¿no? Presentamos, ¿no? Los hallazgos reportados, ¿no? Siempre está en pasado. Y la idea es adecuar, y esto me parece clave, la adecuación al formato visual más correcto que tengamos para la presentación de los datos obtenidos. No hay una receta rígida para decir cuándo usamos tablas y gráficos, y qué tablas y qué gráficos, ¿no? Y cómo presentamos esos resultados, sino tratamos de ver cómo va a ser mejor entendido el mensaje que queremos transmitir, los resultados que hemos encontrado en el análisis de las variables, ¿no? ¿Ok? Bueno, está la declaración de la iniciativa Strobe, que es básicamente para estudios observacionales. En esta primera parte solamente les voy a dar una mirada general, porque después voy a tomar unos ejemplos sacados de una tesis nuestra de la Facultad de Medicina, que me va a permitir aplicar esto que estamos hablando aquí, ¿no? Tiene 4 ítems en el contenido de los resultados, 4 ítems. Uno, describir quiénes están entrando en el estudio, cuántos están entrando en el estudio, cuál es la población estudiada, ¿no? La muestra tomada, en números, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, y lo vamos a entender mejor después, que muchas veces uno se plantea una muestra, por ejemplo, de 110 historias clínicas, pero resulta que solamente encontramos 90. Entonces hay una pérdida de historias clínicas o pérdida de pacientes. Hay que describir cuántos encontramos, por qué salieron del estudio, por las razones por las cuales esto ocurrió. Después siempre es importante los datos descriptivos, ¿no? Y siempre se empieza por las características sociodemográficas de los participantes del estudio, ¿no? La edad, el sexo, si corresponde, la procedencia, el estado socioeconómico, el nivel cultural, dependiendo de lo que estemos estudiando, etcétera. Las características de la población, de los sujetos que estamos estudiando, ¿no? ¿Ok? En los estudios de cohortes, no olvidarse el periodo de seguimiento, porque la cohorte siempre significa un periodo de seguimiento, ¿no? Después dice un ítem, el tercer ítem, lo vamos a ver después de manera práctica, los datos de las variables de resultado, ¿no? O sea, y he subrayado los de casos y controles porque son los más frecuentes, igual que los estudios transversales, ¿no?
¿no? Describir el número de participantes por cada categoría de exposición, por ejemplo, ¿no? Cuántos, si es cáncer de pulmón versus uso de cigarrillos o fumador o exposición al tabaco, por ejemplo, describir exactamente cuántos de los pacientes que se ha encontrado con cáncer de pulmón estuvieron expuestos al tabaco, ¿no? Y es una tabla 4x4 que la conocemos, ¿no? Entonces, de 4 casilleros, perdón, ¿no? Entonces, igual, los estudios transversales, describir el número de personas que hemos encontrado que en esa variable, con esta variable, por ejemplo, diabéticos que tengan glicemia más de 200 versus diabéticos que tengan menos de 200, describir el número en cada uno, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, después lo vamos a entender. Y finalmente, y quizá lo más importante, los resultados principales, porque ya el análisis estadístico en que intentamos asociar las variables, ¿no? Y allí, pues, tenemos que ser muy finos con elección de la prueba estadística adecuada para el estudio que estamos realizando. La otra cosa importantísima es que tienen que ser los datos ajustados, ¿no? No los datos brutos, sino los datos ajustados, ¿no? Que tienen más valor, la significancia estadística, los intervalos de confianza, todo eso tiene que estar bien descrito en las tablas. Entonces, en general, vamos a entenderlo mejor con los ejemplos después. He cogido una tesis hecha el año pasado, se hizo una encuesta que incluía conocimientos sobre el electrocardiograma en los internos de medicina, ¿no? El año pasado, el 2020, ¿no? Y es interesante porque esto me sirve para entender el primer punto, ¿no? ¿Cuál fue mi población de estudio, mis sujetos de estudio, y cómo fui perdiendo, ¿no? ¿Quiénes no aceptaron, quiénes, en fin, llenaron mal la encuesta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí, para ponerlo de ejemplo, hay 198 internos en el año 2020 y 42 no desearon participar. Ya perdí 42, ¿no? Me quedaron 156. Y acá hubieron 8 personas o 8 internos de medicina que tuvieron criterios de exclusión, por lo tanto me quedaron 148. Y así, en general, tengo que ir explicando en los resultados con cuántos pacientes, casos o historias yo me quedé, ¿no? Bueno, la presentación de los resultados es con tablas y gráficos, entonces voy a tomarme algunos minutos en explicar, ¿no? Qué son los cuadros o tablas y los gráficos, ¿no? Entonces es importante, acá, por ejemplo, la identificación del cuadro o de la tabla, número 1, 2, 3, 4. No solamente pongan, por favor, tabla, sino el número correlativo, ¿no? Luego tenemos el título. El título es importante, ¿no? El título es sumamente importante porque nos va a orientar en la interpretación de la tabla, ¿no? Por ejemplo, dice, comparación clínica entre pacientes asmáticos tratados con salbutamol inhalado o nebulizado. Son el mismo salbutamol de una forma o de otra, ¿no? Ya, con el título ya yo lo tengo clarísimo. Y acá me está diciendo que es un N, o sea, un total de sujetos de estudio de 140, 70 y 70, ¿no? ¿Ok? Y entonces acá están las variables que yo he estudiado, que ya están en el cuerpo de la tabla, las variables por contrastar, y aquí las ven, el peso, la edad, el sexo, etcétera, ¿no? La tos, en fin. Y vamos comparando, por ejemplo, aquí están comparando medianas, medias, ¿no? No están hablando medianas, están comparando medias entre un grupo y otro, ¿no? Y es importante de especificar con claridad los grupos de comparación. Y acá una cosa interesante es que todas las anotaciones, como por ejemplo la media, la desviación estándar, están debajo de la tabla, ¿no? Que me permite aclarar, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? El título, en este caso es un gráfico, el título va aquí, ¿no? Este es un título mucho más completo, por ejemplo. Miren, Perú nos ubica donde es el estudio, población de 12 o más años de edad que ha sido víctima de agresión por área de residencia según grupo de edad 2006. Un título bien, diríamos, descriptivo, ¿no? Y acá está el cuerpo del gráfico, porque aquí el autor decidió
comparar grupos etarios, y aquí vemos pues la población urbana y rural, y cómo gráficamente me va a permitir sacar muy rápidamente algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la población urbana en general ha sido más víctima de agresión que la población rural, así gráficamente. Y eso va al comentario que inicié al principio. No hay una receta de cocina rígida que permita decir cuándo uso una tabla, cuándo uso gráficos, cuál gráfico, etcétera, ¿no? Uso lo que visualmente venda mejor el mensaje, ¿no? Esto lo conocen ya ustedes por sus cursos previos, ¿no? Los tipos de gráficos estadísticos, no lo voy a... ¿no? El grupo de barras verticales, tampoco aquí me voy a detener, ¿no? Y esto nos permite ver tendencias, las barras verticales, ¿no? Si va bajando, si va subiendo, ¿no? Las barras horizontales también, por ejemplo, esto lo he sacado, me pareció interesante, de la misma tesis. Miren, esta bachiller que preparó esta tesis el año pasado, que yo, si mal no recuerdo, fui jurado, decidió hacer unos gráficos de barras horizontales para ver el porcentaje de respuestas correctas en relación a los ítems que ella había agrupado, ¿no? En la pregunta 1 se correspondían a una determinada área, las siguientes a otra determinada área del conocimiento, etcétera, etcétera, hasta llegar a la profundidad del electrocardiograma, ¿no? ¿Qué significa, tipos de arritmia, etcétera? Y lo que ustedes pueden ver es la respuesta correcta, ¿no? En gráfico de barras horizontales. Y mientras más profunda sea el conocimiento, tiene una tendencia a disminuir el porcentaje de personas que correctamente responden, ¿no? Se ve así, se ve claramente, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Acá hay un aspecto interesante, por ejemplo, barras superpuestas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, si es mujer y si es hombre, ¿no? Entonces, hombre es en verde oscuro y mujer en verde claro. Entonces, esto nos permite resaltar rápidamente el mensaje. El gráfico de líneas también nos ayuda a ver tendencias. Hay dos gráficos de línea, le llaman gráfico de líneas múltiples, pero hay dos gráficos, o sea, de tal manera que yo puedo comparar lo que ocurre en una población general con una población específica, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, de repente puedo comparar los diabéticos en un gráfico de líneas a lo largo de los años, tipo 2, en un determinado hospital o una determinada ciudad, ¿no? Versus los que tienen pie diabético, que son un porcentaje de esos diabéticos, y entonces voy viendo las tendencias y si se correlacionan o no, ¿no? Bueno, es importantísimo el título del gráfico o de la tabla, ¿no? Porque responde a 4 preguntas: ¿dónde, qué, cómo y cuándo? Esas preguntas tienen que ser respondidas. Por ejemplo, aquí hemos puesto todos en mayúsculas y tildes, ¿no? Fíjense, es importante las mayúsculas y tildes en el formato. Por ejemplo, acá pone un gráfico 5 punto tal. Puno, ya me contestó dónde. ¿Qué? Tasa de asistencia escolar por sexo según área de residencia en el año 2007. Me contestó todo en ese título. Abajo, Perú, producción de gas natural según zonas geográficas, año 2001-2008. Entonces, el título siempre responde a qué, cómo, cuándo y dónde, qué, cómo y cuándo. Son las 4 preguntas, ¿no? Bueno, pues las explicaciones se ponen en notas a pie de página, ya lo comentamos hace un rato, no en la cabecera, ¿no? Pueden haber asteriscos, llamadas de atención que se expliquen abajo, ¿no? No se usa en general fuente de elaboración propia. Esa es una cosa que es un error frecuente, que uno hace su tabla de sus datos o su gráfico de sus propios datos y pone elaboración propia, ¿no? No existe eso. O sea, si está sin fuente, son mis resultados de la tesis, ¿no? El resultado del estudio de investigación, ¿no? Las gráficas, como les he explicado, tienen la idea, o sea, muestran una tendencia, es importante, identificación clara de las variables gracias a estas gráficas. Hay que describir bien las escalas utilizadas. Por ejemplo, aquí está usando porcentaje. Algunas veces usamos un número, una frecuencia, ¿no? Y usar el menor número de palabras posibles para no cargar una gráfica, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve enfermedades relacionadas al agua en porcentaje en un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, ahí es en el guineo, pardón,
otro país, pero ahí se ven estas columnas que nos va a permitir diferenciar. La gráfica de pastel a veces es usada de manera muy clara, ¿no? Y ayuda. Esto es interesante también porque podemos comparar dos variables. Por ejemplo, en este caso, esto es un estudio dermatológico, se ha comparado cuando le hemos dado un tratamiento, es el B, y cuando no le hemos dado el tratamiento es el A. Entonces hemos visto que, por ejemplo, baja con el tratamiento, con esteroide tópico sistémico, se controlan mejor, pero mucho mejor todavía con esteroide sistémico las lesiones dermatológicas, ¿no? Entonces, algunas veces es interesante comparar, hacer dos gráficas que relacionen una intervención, o sea, le di un tratamiento y se produjo eso, ¿no? Ustedes van a dar cuenta que disminuyen sobre todo los números de casos o lesiones dermatológicas con los esteroides sistémicos, ¿no? El gráfico de cajas y bigotes, que lo hemos comentado, que es un gráfico especial, sobre todo cuando se comparan grupos que no tienen distribución normal. Acá a la derecha van a ver la descripción de lo que significa el gráfico de cajas y bigotes, ¿no? O sea, aquí este es el valor de la mediana, este es el valor de cuartil inferior, cuartil superior, el número mínimo, el número máximo, y este es, en general, esto es, representan cuartiles, ¿no? El primer cuartil, los dos cuartiles del medio, el último el otro cuartil, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la rinitis alérgica, ¿no? Los eosinófilos en sangre periférica, en los pacientes con rinitis alérgica, lo ven aquí, que se ven más, digamos, más aumentados, ¿no? Y si comparamos las medianas, están una más grande que la otra versus los controles. Entonces, este gráfico ahí nos dice que es más frecuente encontrar eosinofilia en pacientes que tengan rinitis alérgica, es obvio, ¿no? Y ahí lo ven en descriptivo con los valores puestos, ¿no? Y bueno, es lo mismo, ¿no? Pero para que sepan interpretar los gráficos de cajas y bigotes, ¿no? Cuando hay seguimiento a lo largo del tiempo, son importantes o los gráficos de barras o las líneas, o el gráfico de líneas, para ver cómo se comportan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, en la B, vamos a orientarnos o vamos a mirar al gráfico B, lesiones cutáneas y días de tratamiento con esteroides sistémicos. Con esteroides sistémicos en azul y con esteroides tópicos es en amarillo, ¿no? Entonces vemos que con esteroide sistémico caen las lesiones muy rápidamente, a los 60 días ya casi no hay lesiones, mientras que con esteroides tópicos más o menos que se mantienen, no hay mucho efecto en este caso, ¿no? Entonces, las líneas nos sirven para ver seguimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Estas son las variables que estoy buscando yo una correlación, generalmente es la variable independiente con la dependiente, eso utilizamos mucho en nuestras tesis, porque siempre buscamos una asociación estadística, ¿no? La famosa curva de Kaplan-Meier de supervivencia, y es súper interesante cuando uno la desmenuza, ¿no? Porque, por ejemplo, acá vemos, estos son los días de inicio del tratamiento, este es el porcentaje sin respuesta, ¿no? Entonces vamos a ver que el grupo placebo, ¿no? Queda un porcentaje alto sin respuesta porque no recibe tratamiento, mientras que el grupo que recibe budesonida va bajando el porcentaje sin respuesta conforme le damos el tratamiento con budesonida, ¿no? Entonces esto nos permite ver las gráficas de supervivencia, es decir, a lo largo del tiempo, conforme incluimos una medida terapéutica y comparamos las dos poblaciones, una con la medida terapéutica y otra sin la medida terapéutica. Algunos consejos que los voy a ampliar en las siguientes diapositivas, ¿no? Los resultados en general, la pregunta es, algunas veces hay muchas variables y entonces la pregunta que surge, por eso hacemos una descripción amplia de cada una de las variables o solo hacemos de las variables más importantes, ¿no? Y eso depende de haber elegido bien las variables, ¿no? Porque
algunas veces he visto tesis de 25 variables independientes que hemos tenido que decirles cuando había que sustentarlas que por favor las redujeran, porque no tenían la mayoría de ellas significancia ni importancia y sin embargo las relacionaban, ¿no? Entonces, los resultados son de todas las variables estudiadas y vamos a dar importancia a las que han salido significativas, pero tenemos que presentarlas todas. Por eso es mejor escogerlas bien al principio, ¿no? Las variables estudiadas luego de que hayamos procesado en el EpiInfo, en el Stata, en fin, en un software procesador de información, ¿no? Y es importante porque tenemos que agruparlas. Y también allí hay un consejo. A veces veo cuadros que son de 2 hojas, así grandazos, meten todas las variables, las sociodemográficas, las clínicas, laboratoriales, en fin. Y entonces, eso es un pandemonio para entenderlo. Entonces, primero las variables sociodemográficas, mejor si son en un cuadro. Si es una población, por ejemplo, es un estudio descriptivo, las describimos simplemente a toda la población. Si son casos y controles, ponemos la descripción de los casos y la descripción de los controles. En las siguientes tablas, agrupar las variables. Por favor, agrupen las variables clínicas, las laboratoriales, las de seguimiento, las de tratamiento, etcétera, ¿no? Las tienen que agrupar. Si son muy extensas, corten, hagan 2 tablas, ¿no? Y bueno, obviamente buscamos la asociación estadística y para eso, pues, hemos comentado que hay que ajustar los resultados, ¿no? Y siempre empezamos con el análisis bivariado, y que corresponda, buscamos los RP, RR o odds ratio según corresponda, ¿no? Hay que poner siempre los intervalos de confianza y la significancia estadística que nos ha salido. De ahí pasamos al multivariado y ya conocemos que algunas de las variables del bivariado ya no son confirmadas en el multivariado. Para los artículos, lo que sabemos es que entre 4 y 6 tablas como máximo y un gráfico, ¿no? Y un consejo es que si pongo una tabla, por ejemplo, de la descripción de las características de la población en estudio, de los sujetos de estudio, ya, sexo, por ejemplo, digo, tengo 85 hombres y 42 mujeres. Si ya lo estoy poniendo en la tabla, ya no voy a hacer un gráfico de lo mismo que ya puse en la tabla. O escojo uno o escojo otro. En general, las tablas son para describir la población, describir los resultados estadísticos, y los gráficos cuando queremos dar una imagen de tendencia, una imagen visual de tendencia, o algo que nos llama la atención. Por ejemplo, si hay muchos hombres en el análisis de una variable, pues queremos de repente llamar la atención y ponemos un gráfico, ¿no? Pero no repitamos. Esto que ya les expliqué de la iniciativa Strobe, lo vamos a poner en algunos ejemplos. En esta misma tesis presentada en el 2020, miren, por ejemplo, acá pone las variables sociodemográficas de los internos de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma del año 2020. Acá pone sexo, acá pone rangos etarios, el promedio ponderado. Ella estudió el promedio ponderado de los internos de medicina, los agrupó, ¿no? De tal manera que acá tenía 148 internos. Recuerden que ya perdió población a lo largo del estudio. Algunos no contestaron, otros no calificaron en los criterios de inclusión, ¿no? Y llevó el curso de paciente crítico, realizó algún curso extracurricular sobre electrocardiograma, orientación hacia una especialidad clínica. Van a ver que los que tenían orientación hacia una especialidad clínica leían mejor los electrocardiogramas, ¿no? Entonces, esas son las características generales, ¿no? Ella no dividió las variables sociodemográficas en un cuadro concreto porque no tiene muchas variables sociodemográficas, pero en muchos de los estudios sí tenemos edad, sexo, procedencia, ocupación, nivel socioeconómico, nivel cultural, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a ponerlo en una sola tabla, tenemos que dividirlo. Esta bachiller en ese momento hizo la tabla de análisis bivariado entre el nivel conocimiento y las variables de estudio, ¿no? Fíjense qué interesante. Ella asoció el nivel de conocimiento sobre electrocardiograma en alto, eran 2 grupos, ¿no? Alto y medio y bajo en otro grupo, ¿no? Entonces, ¿a qué lo asoció? ¿Cuáles eran? Esto era la variable dependiente, el nivel de conocimiento, ¿no? Si era alto,
versus medio bajo el otro grupo, ¿no? Y las variables independientes eran pues el promedio ponderado, se había llevado un curso de paciente crítico, un curso extracurricular y una orientación hacia la clínica, ¿no? ¿Y qué encontró? Aquí vamos a ver, ¿no? El chi cuadrado, aquí está, el P, ¿no? Vamos a ver que hay P significativo, los que tenían promedio ponderado alto eran obviamente los que sabían más el electrocardiograma. Acá también había significancia estadística, en el curso extracurricular no, ¿no? Y aquí también hubo significancia estadística, ¿no? En la orientación básica especialidad médica. Aquí están los RPs, ¿no? Bien claritos, bien didáctica, la hizo bien fácil, lo hizo el cuadrito para entenderlo, ¿no? 1.28 para el promedio ponderado, para el curso del paciente, de manejo paciente crítico 1.14, el curso extracurricular va bajando 1.15 y aquí 0.8, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza ya saben que si el 1 está incluido, eso no tiene valor estadístico, acá no está incluido el 1, o sea, acá tampoco está incluido el 1, acá sí está incluido el 1, acá es más bien, esto no tiene ninguna relación estadística, está fuera del valor del 1, más bien sería lo contrario a lo que estamos buscando, ¿no? El análisis multivariado entre el nivel de conocimiento y las variables de estudio, ¿no? Hemos visto aquí que, por ejemplo, la significancia estadística, en el promedio ponderado fue el valor P importante, con un RP grande, y en general le salieron a las 3, ¿no? La significancia estadística, aquí nada más que está el 1 en medio del segundo, la segunda variable de curso de manejo del paciente crítico, está el intervalo de confianza contenido el 1, ¿no? El resto no, ¿no? Entonces, ahí podemos concluir que el promedio ponderado es la variable independiente que más influencia tiene en el nivel de conocimiento del electrocardiograma bueno, ¿no? En un nivel bueno de conocimiento sobre electrocardiografía, ¿no? Y también la orientación hacia una especialidad clínica, ¿no? Y aquí lo explica, fíjese, el chi cuadrado, significancia, lo que había explicado, por ejemplo, había explicado que todas las aclaraciones van en la parte final de abajo de la tabla, ¿no? Bueno, muchas gracias. He tratado de dar un ejemplo, me quedo para las preguntas y dejo la palabra al doctor Dante para que pueda, por favor, complementar y aclararlo aquello que no haya quedado claro. Dante, te dejo la palabra. Gracias, doctora. Sí, doctora Sonia, buenas noches con todos. Una consulta de un punto álgido en la presentación de resultados, tanto en la tesis como en los artículos. ¿Hasta cuántas tablas o figuras usted cree que puedan ser aceptables o se consideran aceptables y que no pasen pues un límite dentro de lo normal, ¿no? ¿Cuál es el número que usted considera? Es que es diferente, porque, por ejemplo, en los artículos dicen entre 4 y 6. O sea, 4 es el número ideal, si hay que poner alguna información adicional pueden ser 6 y un gráfico. Eso es lo que sugieren para los artículos. Para la tesis tenemos que hacer tablas de las variables de importancia estudiadas, las que son variables que no son muy importantes, que no están dentro de nuestros objetivos de investigación, que son colaterales, podemos simplemente describirlas en el texto de los resultados. Podemos describir, ¿no? Incluso hasta los objetivos de ese texto, ¿no es cierto? Claro, las variables que no son muy importantes, diríamos, por usar una palabra, que son colaterales, que puedo describir, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo para no hacerlo complicado, seguro Dante podrá darnos más luces de esto. Por ejemplo, encuentro que los dos sexos son más o menos 50%, entonces no vale la pena hacer una tabla, un gráfico por eso, ¿no? Porque entonces pongo simplemente un renglón, ¿no? En fin, hemos encontrado que el sexo masculino y femenino tienen proporciones similares en ambos grupos, tal, de punto, ya está, no justifica nada más. Pero hay variables que sí justifican, porque son las variables independientes que tratamos de asociar con las dependientes, no podemos obviarlas, ¿no? Y que tienen
están dentro de nuestros objetivos del estudio de investigación, ¿no? No puedo saltearme esa tabla, ¿no? Entonces, en las tesis puedo tener más tablas de las que me piden para los artículos. Muchas gracias.